Los desfibriladores automáticos externos representan uno de los mayores avances en la actualidad, sobre todo en la atención de los pacientes con emergencias cardiovasculares y paradas cardíacas fuera del hospital. Es una tecnología que hoy salva vidas y ha modificado la mortalidad en casos de parada cardíaca. De eso vamos a hablar el día de hoy en Crítico 24/7 Podcast. Bienvenidos. Crítico 24/7. Conversaciones que salvan vidas. Este episodio es patrocinado por Cardioprotección MX. Si necesitas más información acerca de nuestros productos o servicios, nos puedes encontrar en redes sociales, Instagram Cardioprotección, Cardioprotect MX, Cardioprotección MX o en los enlaces en internet www.cardioproteccion.mx o www.sitiocardioprotegido.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Daniel Sánchez Arreola, especialista en medicina de emergencia. Bienvenidos a todos a este episodio nuevo, a este episodio de podcast Crítico 24/7. Y bueno, hoy vamos a tener un episodio muy especial y quiero agradecer, por supuesto, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan y han seguido los diferentes episodios de este podcast. Hoy vamos a tener un tema muy relevante que además déjenme decirles que es continuidad de uno de los episodios y de las charlas que ya hemos tenido anteriormente, que son los espacios cardioprotegidos. En su momento hablamos acerca de qué era un espacio cardioprotegido, cuál era la importancia de la reanimación temprana, pero hoy vamos a enfocarnos al desfibrilador automático externo, a ese aparato que nosotros vamos a utilizar, esa tecnología que vamos a ocupar para poder dar una desfibrilación temprana, pero que además está comprobado que si se utiliza y se utiliza bien y a tiempo, salva vidas. Y como siempre, doy la bienvenida a la doctora Silvia Uribe por estar con nosotros el día de hoy. Silvia, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy contenta en este episodio, que es una continuidad, que recibimos muchos comentarios y más de la población que quiere saber más sobre estos equipos, cómo y cuándo utilizarlos. Y aquí estamos el día de hoy. Muchas veces leemos en las guías, los que somos profesionales de la salud, sabemos que está el protocolo de RCP+DEA, sabemos que tenemos que utilizarlo, pero uno de los problemas es que a veces técnicamente no sabemos cómo utilizar los equipos. Y como todos ustedes pueden ver, tenemos una gran variedad de equipos que ahorita nuestro invitado nos va a ayudar a descifrar cuáles son las cualidades de cada uno de ellos y además todos, por supuesto, con diferentes ventajas muy específicas. Y bueno, yo quiero dar la bienvenida porque si vamos a hablar de cardioprotección, sitios cardioprotegidos, pues por supuesto, como siempre, a Juan Carlos Castillejo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Daniel, Silvia, buenas tardes. Todo muy bien, muy contento de estar aquí. Juan Carlos dándole continuidad. Gracias. Juan Carlos estuvo con nosotros, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Los episodios recientes cuando hablamos de cardioprotección y nos quedamos con la espinita de decir, tenemos que hablar del desfibrilador. Sí, correcto. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Si ustedes se dan cuenta, aquí con nosotros tenemos una gran variedad de equipos y vamos a hablar un poco acerca de eso, qué es, para qué sirve, pero sobre todo, muy importante, los pasos a seguir en este tipo de emergencias cardiovasculares y cómo vamos a usar el equipo, ¿no? Pues, ¿cómo ves? Tenemos aquí muchos equipos. Si nos puedes hablar un poquito acerca de por qué tenemos tanta variedad de desfibriladores. Hay gran variedad de equipos. Bueno, aquí finalmente de lo que se trata es de tener la mejor opción para el cliente, ¿no? Hay clientes que requieren equipos especializados, por ejemplo, para aviación. Entonces necesitan tener una certificación para poderse utilizar en un avión. O hay clientes que requieren que el equipo tenga 2 o más idiomas porque pues, su industria así lo pide, ¿no? Por ejemplo, un hotel, áreas turísticas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad, realmente va a ser el tipo de desfibrilador que va a estar disponible. En algunos casos, por ejemplo, hay equipos muy chiquitos como para escoltas, como para equipos tácticos, equipos que tienen pantallas para quien requiere ayudas audiovisuales o equipos más enfocados a los profesionales de la salud que no requieren tanta ayuda, ¿no? Que ya saben utilizarlos. Es decir, esto lo podemos tener en un servicio médico de emergencias. Sí. Lo podemos tener en un hotel, lo podemos tener, ahorita vamos a hablar un poco de los lugares, pero hay equipos tan portátiles que los podremos tener, por ejemplo, en una unidad de primera respuesta, en una motocicleta o en una backpack, ¿no? Que creo que ahora es un tema muy relevante cuando hablamos ahí de... Correcto. Y para quienes nos escuchan, ¿cuándo lo vamos a utilizar? O sea, la respuesta sería alguien que tiene un paro cardiorrespiratorio, un colapso circulatorio, una muerte súbita, que tiene ausencia de pulso. Uh-huh. Y ahí, ¿qué hacemos? Pues ahí es donde entra el protocolo completo, ¿no? Del rescate, porque no solamente es el desfibrilador, es claro. La parte de RCP que es muy importante y la complementa.
No sé si ustedes quieren hablar un poco de eso Sí, bueno, a mí me gustaría, antes de hablar un poco acerca de la parte técnica del desfibrilador, hablarles un poquito del contexto de la historia, porque creo que también sabemos de los desfibriladores, pero luego decimos, bueno, ¿y de dónde, no? ¿Cuándo empieza o por qué? Nosotros cuando damos mucho de los cursos de RCP siempre decimos o hacemos la similitud. ¿Se acuerdan o conocen ustedes esos grandes desfibriladores que están en los hospitales donde agarras las palas y en las series de medicina y das una desfibrilación? Bueno, pues es exactamente lo mismo, pero salen del hospital y están en un aparatito que son de este. Están al alcance. Al alcance. Algunos grandes, otros que te caben prácticamente en la palma de la mano. Y bueno, uno de los estudios, para quienes nos están viendo y escuchando, más famosos, por decirlo así, donde empezó la parte de el éxito de un desfibrilador fue el estudio que se hizo hace 20 años, ya tiene 20 años, en el aeropuerto Heart en Chicago, que además es un estudio que se publicó en el año 2002 en el New England Journal of Medicine, donde pues fue la primera vez que se pudo documentar formalmente que un desfibrilador servía en dos aspectos. Uno, para poder incrementar el porcentaje de sobrevida, ¿no? Tuvieron aproximadamente entre 18 y 20 paradas cardíacas en el periodo de tiempo en el que se observó este estudio. Pero además eso no fue todo. 10 pacientes de la mitad, es decir, casi la mitad de esos pacientes sobrevivieron, pero no solamente tuvieron retorno a la circulación, sino que además no tuvieron daño neurológico, que eso fue un tema súper importante. El 50% de esos pacientes fueron atendidos por personas que iban pasando, es decir, no eran ni oficiales de seguridad, eran transeúntes del aeropuerto, ¿no? Visitantes, y que además nunca en su vida habían tenido un entrenamiento de primeros auxilios ni de uso del desfibrilador porque pues no lo habían usado. No había. Y tuvo el éxito en el que lo pudieron usar y esto quiso decir que fue intuitivo y que se pudo usar sin mayor tema. Y tercera, que creo que es lo más importante, es que cuando compararon aquel que solamente le dieron reanimación a aquel que le dieron reanimación y lo descargaron en menos de 3 minutos, la sobrevida mágicamente, bueno, lo digo mágicamente, pero en realidad científicamente se fue hasta arriba del 50 y tantos por ciento, 53, 54. De ahí, bueno, vienen una serie de estudios famosos, Casino, PATH, hay muchos otros con más pacientes, donde se pudieron dar cuenta que había la posibilidad de tener desfibriladores en accesos públicos, en lugares públicos y que realmente funcionaban para salvar pacientes, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un DEA? Yo creo que tendríamos que empezar, ¿no? Tecnológicamente, como dice Silvia, ¿qué es? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿En dónde y por qué? Okay. Bueno, el DEA o desfibrilador externo automático, semiautomático, desfibrilador automático externo, o sea, hay varias maneras de llamarlo. Al final es un equipo electromédico que lo que hace es dar descargas eléctricas controladas al corazón con la intención de detenerlo. ¿Para qué? Para que el mismo sistema eléctrico del corazón lo ponga a funcionar nuevamente en ritmo normal, ¿no? Finalmente hay varios tipos de desfibriladores. Podríamos clasificarlos tal vez en implantables y externos. Y dentro de los externos hacer dos ramas. La hospitalaria, lo que mencionabas hace un momento, los monitores desfibriladores, que esos, bueno, pues finalmente son los que están en las ambulancias, en los hospitales, que hay que ir a la escuela de medicina para aprender a manejarlos, porque no es así de sencillo. Y están los otros, que son los DEAs o desfibriladores de acceso público, que están precisamente diseñados para que cualquier persona los pueda utilizar. Y cuando digo cualquier persona, es literalmente cualquier persona. Hasta un niño chiquito los puede utilizar. ¿Por qué? Porque están diseñados precisamente para eso, para que con una mínima capacitación o inclusive hasta sin capacitación, simplemente con que atines a encenderlo, el equipo te va a ir llevando de la mano en el paso a paso todo el proceso de rescate. Entonces realmente ese es lo bonito de estos equipos que... Por ahí decimos luego que, lo decimos de broma, pero es la realidad. Un desfibrilador está hecho para una persona nerviosa, ¿no? Está hecho para una persona, porque evidentemente así es una parada cardíaca, es muy difícil tener el control y una de las ventajas de un desfibrilador es que cuando tú lo enciendes, y ahorita vamos a ver los pasos universales, lo único que tienes que hacer es escucharlo y seguir las instrucciones, ¿no? Y hay un tema de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular que creo que es importante mencionarlo, ¿no? O sea, el 96% de los pacientes que hacen una parada van a pasar por un periodo de arritmias letales y ahí es cuando un aparato como estos los va a detectar, que es un poco lo que preguntaba Silvia, ¿no? Justo es lo que quería mencionar, que es muy importante, como bien lo decía Carlos. Te quiero tutear y no puedo. Que es muy importante que la población, o sea, esta es una herramienta
para la población o para quien no tenemos acceso. O en dado caso que haya un personal paramédico o un personal de salud, pues tenga acceso a esta herramienta que justo, ¿quién lo va a activar? Aquel que detecte un colapso de un paciente, es decir, aquel que se desplomó, que se cayó y que genera una ausencia de pulso. Entonces no detectamos pulso, activamos el sistema médico de emergencia y podemos empezar compresiones, que son las famosas compresiones del corazón, que lo podemos hacer solamente con las manos, en lo que tenemos acceso o alguien va por uno de estos equipos, el que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hace este equipo? Detecta justo si el paciente tiene arritmias letales, que son taquicardia ventricular, sin pulso, ausencia de pulso y fibrilación ventricular. El equipo tiene esta sensibilidad y especificidad, más del 95% de detectar estas arritmias y generar la instrucción tanto visual como auditiva para poder generar esa descarga, ¿no? Y él solito nos va a decir muchas cosas que ahorita lo vamos a ver seguramente. Si no las tiene, el equipo no actúa, pero nos dice también qué hacer, en lo que llega todavía más ayuda. Pero si tuvo esta arritmia, obviamente va a impactar en la mortalidad de nuestro paciente. Probablemente tenga retorno a la circulación espontánea, es decir, el corazón volvió a latir, o seguramente nos va a decir continúa con el RCP y a los 2 minutos vuelve a hacer una lectura que puede o no volver a detectar otra arritmia, ¿no? Y lo importante, creo que mucha gente le tiene miedo al desfibrilador, ¿no? Es que ¿qué pasa si lo uso y lo mato? Eso no es posible. Finalmente, como bien dice Silvia, pues los equipos están hechos para eso, para reconocer solamente 2 arritmias letales. Y si el algoritmo no detecta una de esas 2 arritmias, simplemente no prepara el equipo para la descarga. Esa es una pregunta que hace mucho en los cursos de reanimación. De hecho, para empezar, cuando tú llegas a dar un curso y traes los desfibriladores, todo el mundo los agarra así como con miedo. Ya les dices, no se preocupen, son simuladores, no pasa nada. Pero es que es un tema que piensa la población en general. Los desfibriladores, para aquellos que nos ven y nos escuchan, se llaman automáticos externos porque dan una descarga que controla el flujo de joules de forma automática. Eso es importante decirlo. Que sabemos que la impedancia y la energía que tenemos que calcular en un adulto y en un paciente pediátrico depende del kilogramo de peso y de la impedancia transtorácica. Pero estos equipos están diseñados para poder dar de forma inicial, ¿no?, una descarga controlada de 200 joules y que además es bifásica, ¿no?, que eso es súper importante. Claro. Esto es lo que hace la diferencia a los grandes desfibriladores que teníamos antes, que eran del tamaño y aparte grandes, ¿no?, ser monofásicos, donde la descarga pasa una sola vez por el corazón y aquí pasa 2 veces, ¿no? Que es lo que lo hace más efectivo y por eso son efectivos estos equipos, ¿no? Con menor energía. Y no se preocupen, por lo menos ahorita no ha habido, a menos que me corrijan mis compañeros, pero descripciones específicas de la transmisión de descargas con automáticos externos, creo que no, ¿verdad? Sí hay documentado, pero bueno, yo sé de un caso y inclusive es de un cliente de nosotros que estaban dando la RCP, desfibrilan y había alguien tocando a la persona. Pero probablemente porque no siguió las instrucciones. Claro. O sea, al final del día, bueno, pues tiene un riesgo como cualquier equipo que te da una descarga. Pero si tú estás al pendiente, si tú como operador del DEA sigues el protocolo que es antes de presionar el botón de descarga, visualmente verifica que no haya nadie tocando a la víctima, pues no tienes ningún problema. Muy bien. Otra cosa que vemos y nos preguntan mucho también cuando vemos los desfibriladores es, ¿se puede usar para niños? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vemos que hay equipos que tienen inclusive los parches adulto pediátrico. O tienen aquí, ¿no?, para seleccionar el paciente adulto o niño mediante un botón, un selector. Sí. ¿Y de qué depende eso? De que tengan el atenuador de corriente, ¿no? Supongo. O sea, los parches adultos, pediátricos, que pueda calcular. Lo que pasa es que hay equipos que tienen parche adulto y parche pediátrico, pero hay equipos como este. Hay varios que tienen el mismo parche para adulto y niño y lo único que tienen es un botón para seleccionar la cantidad de energía, exactamente. Hay otros equipos, los que tienen parches pediátricos y adultos. Cuando tú conectas el parche pediátrico, el equipo lo reconoce y en automático ajusta la cantidad de energía. Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Bueno, de todas maneras tenemos que corresponderlo con el entrenamiento, ¿no? ¿Dónde vamos a usar un desfibrilador? Espacios cardioprotegidos. Acuérdanos, Silvia, ¿dónde usamos un desfibrilador? Pues debería de haber en todos los lugares donde haya gran cantidad de gente, ¿no? Podemos partir desde gimnasios, que lo platicábamos antes de entrar al episodio, que no muchos gimnasios lo tienen, estadios, plazas comerciales, edificios incluso donde hay mucho personal laborando. Aeropuertos. Sí, exacto. Y de ahí parten 2 puntos importantes.
que probablemente una persona no sepa utilizarlo, pero que sepan todos los que están en ese edificio que se encuentra. Y la otra es que todos donde haya un DEA tengan capacitación para su utilización, ¿no? Y que no panda el cúnico cuando se tenga que utilizar. Y de todas maneras que, aunque tengamos un caso de muerte súbita o de colapso, sigamos las instrucciones, ¿no? Y estemos en calma. Recordarles que creo que lo platicábamos, ¿no? En el episodio pasado. Hoy en México pues estamos en esta parte de lucha constante con el tema legislativo. Hoy tenemos ya muy buenos casos. Lo platicamos antes de iniciar el episodio, de desfibriladores que ya están en lugares de acceso público. Tenemos aeropuertos, tenemos estadios, tenemos lugares donde hay una gran concentración, porque eso es importante, es concentración de personas de forma fija o temporal, ¿no? Porque también es súper importante eso. Lugares de alto riesgo, pacientes en gimnasios que están haciendo ejercicio, pacientes en consultorios dentales donde usan medicamentos, lugares, por ejemplo, de cuidados de personas de la tercera edad que tienen enfermedades crónicas. Restaurantes donde te puedes atragantar y eso te va a llevar a un paro. Y que además algo bien importante es que sean proporcionales a la distancia. Cuando ustedes ven las recomendaciones, si ustedes leen un poquito lo que dice el ILCOR y la American Heart, que son las dos instancias que hablan un poco más de esto y lo recomiendan en las guías, por ahí dice, y de acuerdo a los estudios, que la desfibrilación tendrá que ser antes de los 3 minutos, ¿no? Es decir, si estamos en un lugar y el lugar es por metros cuadrados, es muy grande, pues evidentemente un equipo no es suficiente, ¿no? Tendríamos que tener un equipo en cada lugar que nos permita a la redonda el tener un desplazamiento caminando de no más de 1.5 minutos de ida y de regreso, ¿no? Para poder estar desfibrilando a una persona a los 3 minutos. Lo cual quiere decir que si ustedes están en una empresa o tienen, no sé, algún lugar con muchas personas, varios pisos, tendrían que tener un equipo dependiendo de esa distancia, ¿no? Para que se den una idea, por ejemplo, el aeropuerto de Cancún tiene 63 desfibriladores instalados en 3 terminales prácticamente. Y esa recomendación se hizo con base en un estudio en donde hicimos el recorrido y así, con reloj en mano, tiempo. Máximo 2 minutos ida y regreso. Esto es lo que te iba a preguntar. ¿Ustedes hacen una recomendación, un análisis dependiendo los metros cuadrados? Sí, dependiendo de cada lugar físico. Esto es lo que se hace, o sea, un recorrido, un análisis, un estudio para poder hacer una recomendación pues adecuada, ¿no? No nada más que se llenen de equipos o que se vayan a quedar cortos. Sí, o que visualmente digan ahí está. Acuérdanos, Juan Carlos, ¿te acuerdas que platicábamos la vez pasada de algo que era bien importante, que decíamos qué es lo que hace un espacio cardioprotegido, ¿no? Hablábamos un poco acerca del famoso término de acreditación. Hoy sabemos que hay elementos importantes porque, lo decíamos, no solo es tener uno de estos. Tenemos que completar ciertos indicadores, ¿no? Y decir, a ver, el tiempo de ubicación es uno. Que tengamos personas entrenadas, ¿no? Para hacerlo, que tengamos un programa escrito. Un protocolo. Todo eso es lo que habla de un espacio cardioprotegido. Es correcto. Y luego que lo tengas validado. Porque yo puedo tener mi desfibrilador en la pared muy bonito, puedo tener a la gente capacitada, pero si yo no puedo integrar esos dos procesos en el tiempo adecuado, que en este caso sería que en menos de 5 minutos tú puedas iniciar con las maniobras de RCP y desfibrilar, pues entonces no me va a servir de nada. Yo necesito que los tiempos se cumplan y que ese proceso se valide mediante una certificación. Que esté disponible las 24 horas. Que esté disponible. ¿No? Porque luego a lo mejor el establecimiento tiene actividades nocturnas. Está cerrado bajo llave, sí. ¿No? O no. Y sí es importante, lo decíamos, aunque es un equipo que está hecho para personas que no están entrenadas, en lugares públicos con gran afluencia tiene que haber por lo menos 2/3 del total de sus empleados, ¿no? Que es lo que manejan mucho de las guías internacionales, entrenados en reanimación. Y constante, porque luego pasa que hoy instalan los desfibriladores, hoy entrenan a 2/3 y en 6 meses ya no hay más que 1/3 de la población que está capacitada. Y pues entonces ya a la hora de la emergencia no funciona, ¿no? Y fíjate, otra cosa bien importante que decían, y yo casi no lo tomaba en cuenta, los simulacros, porque también decían las recomendaciones que tengan al menos 2 simulacros al año, donde la gente que está capacitada, exacto, les recuerden cómo usar el desfibrilador. Todos sabemos cómo salir en el simulacro de sismo, ¿no? ¿Por qué no saber cómo actuar ante un colapso? Sobre todo en estas cosas que no, en estos protocolos que no usas diario, ¿no? Como que de alguna manera la población está más consciente en los simulacros de evacuación o de incendio, pero cuando hablas tú de una cuestión de primeros auxilios, del uso del desfibrilador, pues son cosas que les dan la capacitación, inclusive los de las brigadas,
a los 6 meses ya no se acuerdan. Y eso es una realidad. Y puntos importantes como que vean que está disponible, o sea, que tienen un acceso, que no lo tengan bajo llave, ¿no? Que no esté en la oficina del directivo que solamente estuvo de 8 a 3 de la tarde, que sepan su funcionamiento, que sepan cómo acceder a él, que sepan dónde está ubicado. Porque probablemente sí sepamos que hay un DEA, por ejemplo, aquí en este edificio, pero ¿dónde? Y yo agregaría un punto más que yo creo que es todavía más importante, que es tener un DEA operativo. Claro. Ah, sí. Porque es bien común que tú también pones tus DEAs y al año se les olvidó ya y no se acuerdan que hay que estar al pendiente de las baterías, de la caducidad, hay que estar al pendiente de los parches, hay que estar haciendo mantenimientos, en fin. Y esta parte es crítica. Uno de los, por decirlo así, de las cosas que tú le exiges a una persona cuando vas y estableces un espacio cardioprotegido es que tenga la responsabilidad de cuidar el equipo, ¿no? Es decir, yo voy a adquirir un DEA o un DAE, como ustedes le quieran decir, y esto quiere decir que periódicamente le voy a tener que dar mantenimiento y... Es parte de lo que se verifica. ¿Cuál es el mantenimiento de uno de estos equipos y cuáles son las partes que son desechables que se tienen que cambiar o revisar periódicamente? Ok, lo más común son los parches o electrodos. Si me permiten, voy a enseñarles aquí. Y sobre todo para la gente que lo ve en las vitrinas. Ajá. Y que obviamente no pueden estarlas abriendo para estarlo viendo, Claro. ¿verdad? Que sepan qué son las piezas, a qué nos referimos con los parches. Bueno, estos serían el equipo. Estos serían los parches o electrodos. Estos parches lo que hace es que se colocan obviamente sobre la piel, directamente, sobre el pecho desnudo, y se colocan así. Cada una de las marcas tiene su manera Y de que colocar. cada uno de los parches trae un señalamiento de dónde va a ir. Exactamente. Ujú. Hay algunos, sin embargo, algunas marcas y algunos modelos que los parches no tienen polaridad, es decir, es indistinto cómo los pongas. Ok. Sin embargo, tienen guías para que también tú sepas dónde colocarlos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, este sería, digamos, el consumible más común, el parche que puede ser para adulto o parche pediátrico. Que tiene una vida más o menos. Depende de la marca y modelo, Ok. pueden tener hasta 5 años de caducidad o de vida de naquel si no lo utilizas. Que también viene en una Que viene cinta. especificado. Ujú. Estos, digo, yo los traigo abiertos. Sí, porque pero son viene en los la de bolsita. tratamiento. Ujú. La bolsita sellada viene ahí la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. Ujú. Y esa es la parte importante. Las baterías es el número 2. Las baterías pues no son eternas, ¿no? Las baterías normalmente van a durar entre 2 y 6 años, 8 años, dependiendo de los modelos. Ya los modelos más nuevos como estos pueden tener baterías recargables que te duran hasta 12 años. Con una sola recarga por 5 años los puedes utilizar. Entonces depende mucho de la marca y modelo, pero normalmente andan entre los 4 y los 8 años. Y eso es parte de lo que hay que tener también. También un punto importante, que los parches, si ya se abrieron, si ya se utilizaron, ya no se pueden Son volver a desechables. utilizar. ¿Ok? Y hay especificaciones que obviamente vamos a ver más adelantito, pero para yo colocar el parche, tengo que tener, obviamente, quitarle la ropa al paciente, quitar zonas de metal y favorecer a que lo más seco que esté posible, ¿no? Correcto. Y este es un punto que causa de repente controversia, ¿no? Es que si es una dama y le quito la ropa, a ver, tenemos que entender que estamos intentando salvar una vida. Estamos ¿no? ante una emergencia. Y finalmente cuando tú das la RCP, pues no estás tocando a la persona con morbo, finalmente lo que quieres es intentar salvarlo. Entonces yo creo que este es un paradigma de los más fuertes que yo veo. Inclusive ya hay movimientos a nivel internacional, que, no sé si lo han Sí. visto, que es bra Sí. off, AD on. De los simuladores, ¿no? De los Exacto. maniquíes. Y la intención es esa, o sea, que tú puedas realmente, no importa si es hombre o mujer, puedas ayudarle a salvar vida, porque está comprobado que las mujeres tienen un 60% menos de probabilidad de ser rescatadas cuando sufren un paro cardíaco, ¿no? Sí, por todas esas cuestiones como de estigmas, De de tabús. géneros, de cultura. Hay un artículo que salió en el 2022, es un artículo que se hizo en Seúl, donde pues nunca he ido a Seúl, pero supongo que está muy bien cardioprotegido. Entonces hicieron un análisis que si no estaba bien la vida de la batería, no estaba bien el parche, o por alguna de las cuestiones que habíamos mencionado, disminuye el 18% la posibilidad de haber generado un retorno a la circulación espontánea. Entonces, si nuestro paciente tenía un 10% de probabilidad de que hiciéramos algo, ¿no? Pues Ya nos fuimos Adiós. abajo. Pues de hecho, o sea, si no usamos el desfibrilador, ya hay un 15% de probabilidades menos de retorno a la circulación. Y si algo no está bien, pues le estamos disminuyendo más todavía. Y si alguien llega y le da el RCP, se lo da mal, pues peor todavía, ¿no? Por eso es que es una suma de situaciones, ¿no? Si damos buen RCP
identificamos el tiempo y desfibrilamos y todo, la supervivencia, la verdad es que es bastante considerable, ¿no? También mencionaba Silvia el tema del paciente mojado. Lo que pasa es que igual los paros cardíacos en albercas, en lugares, la sumersión en aguas, etcétera, es común. Los niños que se ahogan o que hacen sumersión. Lo que marcan las guías es limpiar rápido el pecho, ¿no? O sea, tampoco así secar. No, lo más donde vas a adherir los parches. Lo más posible. Lo más posible y pegarlos. Hay algunas consideraciones especiales, los marcapasos, que lo mencionan luego muy bien, que ustedes los pueden identificar como un bulto, ¿no? En la parte del tórax, lo que mencionan las recomendaciones es poner el electrodo en la parte de atrás, ¿no? O solamente a más de 5 centímetros. Y las embarazadas, que es otro tema también, ¿no? No por estar embarazada quiere decir que no está en parada cardíaca. Las embarazadas igual, ¿no? O sea, tratar de ponerlas un poco más arriba y desfibrilar, tal cual. ¿Y los velludos? Rapidísimo quitarles ahí el pecho. O inclusive lo dicen, ¿no? A veces con los mismos parches. Siempre y cuando tengas dos. Sí, siempre y cuando tengas dos. Porque si no, ya te quedaste sin nada. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver para quienes nos ven y nos escuchan y a lo mejor no han tenido tanto contacto con un equipo. ¿Cuáles son los pasos universales para usar un desfibrilador? Ya dijimos que están hechos para personas nerviosas, que te da señales auditivas y además visuales, ¿no? Y que los podemos utilizar. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo voy viendo en lo que tú lo ves con el de allá. Yo te quería utilizar de. Es que creo que ese es el que trae los parches. Para ponerte los parches. Pero como quieras. Está bien, está bien. ¿Ese también trae parches? Lo vamos viendo y también para que lo puedan ver allá. Y ahorita averiguamos si trae parches. Ábrelo. Ahí está. Pegar los electrodos como se muestra en la imagen. Bueno, ahí está el ejemplo. Los electrodos como se muestra en la imagen. Está el ejemplo que tiene un análisis auditivo. Aquí se ve, por ejemplo. Y las primero que instrucciones hacemos visuales. es abrirlo, ¿no? Abrirlo. Automáticamente al abrirlo va a empezar a sonar. O puede ser que no, pero lo podemos hacer. Depende. Los que tienen tapa normalmente cuando tú los abres se encienden. Abra los electrodos. Luego los electrodos muestra en la los vamos a imagen. colocar como dice la figura para quienes están ahí los vean. De todas maneras vamos a hacer un par de videos para que ustedes lo puedan ver. Uno aquí y otro acá, ¿no? Okay, perfecto. En el torso desnudo como se muestra en la Necesito nada imagen. más el control. Ahorita me lo Bueno, van a si pasar. quieres nada más lo vemos o lo hacemos con ese para que lo Reanimación podamos ver. cardiopulmonar. Ah, bueno, este ya te. 30 veces masaje cardíaco. Este es uno, Este es otro. este es el otro. Supongamos que nos ponemos los parches, ¿no? Los parches. Como dice la figura. Ajá. Entonces lo que hacemos primero es encenderlo. Unidad funcional. Lo primero que va a hacer es una verificación, a ver si el equipo está correcto. Comprobar capacidad de respuesta. Solicitar ayuda. En este caso nos va a dar mensajes de texto. Fibrilación en tórax de paciente. Ok, los parches ya están colocados, entonces No tocar al paciente. Va a analizar el Analizando. ritmo. Es muy importante no tocar al paciente en ese momento, ¿ok? No tocar al paciente. Analizando. Y si está indicada la descarga, lo va a lo va a recomendar. Descarga indicada. No Hacemos tocar el al paciente. algoritmo de descarga. Pulsar Fuera botón todos, de todos fuera descarga descargar parpadeante. y descarga. ¿Quieres el honor ¿De descargarme? No tocar al paciente. Dale. A ver, creo que Pulsar no. botón de descarga parpadeante. Listo. Descarga Y automáticamente Iniciar RCP. iniciamos la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que eso lo vamos a platicar ahorita en el y algoritmo. te lleva mediante el metrónomo, te ayuda, ¿no? Ujú. Y depende de la marca y modelo. Hay dispositivos que tienen retroalimentación de la calidad de la compresión, Ok. la profundidad, la velocidad, y eso va a depender obviamente del equipo, ¿no? A ese Pero te metrónomo lleva. lo que se refiere es que estés generando de adecuado ritmo las compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto, que en teoría tendrían que ser de 5 a 6 centímetros de profundidad. Es correcto. ¿no? Recordarles que, bueno, ahorita estamos haciendo la demostración de cómo técnicamente se usa el desfibrilador, pero recordarles que esto en realidad es un protocolo, ¿no? Sí. Es decir, el protocolo es, en la parte de reanimación, es el RCP más DEA, o DAE, como le quieran llamar, que es desde la parte inicial, ¿no? Evaluamos la escena, vemos que la persona no tiene datos de circulación, vemos que no responde, no se mueve, no respira, y automáticamente cuando identificamos que está en parada cardíaca, activamos el sistema médico de emergencias o pedimos un desfibrilador, dependiendo de dónde estemos, y iniciamos la reanimación, ¿no? Siempre lo primero que vamos a hacer es iniciar compresiones. Como bien lo dijo Silvia, las compresiones tienen que tener ciertas características, 5 centímetros, sin que los brazos se doblen.
haciendo un pistón, recargando el peso sobre el peso del paciente, permitiendo que el tórax se expanda, ¿no? En cuanto llega un desfibrilador, la recomendación es, evidentemente, no terminar la reanimación, es decir, seguimos con la reanimación. En lo que lo preparamos. En lo que la otra persona lo coloca al lado de la cabeza del paciente, preferentemente, y coloca los electrodos, ¿no? Y una vez que los electrodos, como lo hicimos ahorita, ya estén colocados, en ese momento, entonces es cuando dejamos que el equipo... El mismo equipo te lo va a pedir. Te lo va a decir, ¿no? O lo analice. Descarga, si tiene FB o TB. Si no lo tiene, seguimos con RCP. 2 minutos, nos vuelve a repetir y así sucesivamente hasta que, eso es muy importante, 1, llegue un personal que nos releve. 2, el reanimador esté extremadamente exhausto. 3, llegue una autoridad médica y lo declare muerto, ¿no? O 4, empiece a tener datos de circulación, tosa, se mueva, o etcétera. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta también todos ustedes, ¿no? De lo contrario, entonces mantendremos el ciclo de RCP-DEA y ya cuando llegue el personal prehospitalario, bueno, ellos continuarán con eso, ¿no? Punto importante, sí decirle al personal prehospitalario cuándo empezaron, cuánto tiempo llevan de maniobras, cuántas descargas. Es importante porque algunos equipos te van llevando el conteo de las descargas. Eso también es muy bueno. Sí, porque probablemente se pueda olvidar. Claro, se te va a olvidar seguro. Si no eres profesional de la salud, seguro se te va a olvidar. Y un punto interesante es que los DEAs guardan toda la información. Todo lo que sucede, hay algunas marcas y modelos que estos, por ejemplo, te graban el audio también. Entonces, cuando tú analizas el caso, descargas la información y ves en tiempo real, en paralelo, el trazo, ves a qué horas... Ahí sería con ustedes como proveedor. ¿O tienes la capacidad como cliente de tenerlo? Sí, por supuesto. Por supuesto, tú lo descargas mediante un USB o un cable infrarrojo, dependiendo de cómo la marca lo maneje. Pero tú descargas esa información y la puedes tener ahí. Puedes poner el nombre del paciente, la edad, etcétera. Y te registra el tiempo segundo a segundo. Te registra todo lo que está sucediendo, desde a qué horas lo encendiste, a qué horas pusiste los electrodos, a qué horas hizo el análisis, cuándo dio la descarga, obviamente cuántas descargas dio. Si estás grabando audio, pues se escucha el audio ambiental. O sea, está interesante porque tú vas viendo ahí en paralelo, en tiempo real, todo lo hasta que cualquier cuestión médico-legal, ¿no? Exacto. Te graba el episodio, ¿no? Es decir, tú puedes ver las compresiones, la descarga. Dependiendo la marca y dependiendo la marca, sí, claro. Te graban a veces hasta 2000 Dice eventos. que hasta el audio, o sea, hasta lo que estás diciendo. Y puedes retroalimentar toda la experiencia de la reanimación. Quisiera resaltar 3 puntos importantes. 1, que tener los equipos o tener un curso de RCP básico o avanzado, el que tengamos donde estemos, no sustituye que no activemos el sistema médico de emergencia, ¿no? Que no es lo primero que tenemos que hacer, pedir ayuda. Y pedir ayuda a donde si la recibamos, ¿no? Donde llegue una ambulancia y nos haga favor de continuar la asistencia o trasladar al paciente. 2, que tengamos el equipo, pero si no detectó arritmia no quiere decir que no vamos a continuar realizando compresiones. Y realizar compresiones solo con la mano también impacta mucho en la mortalidad, ¿no? Y tener el equipo, obviamente, lo vuelvo a repetir, con las actualizaciones debidas de todo el equipo y que lo estemos analizando de forma continua. Fíjense, esto que les voy a mencionar son datos muy importantes, resaltando un poquito lo que platicábamos de la efectividad. Cada minuto sin desfibrilación se reduce la probabilidad de supervivencia entre un 7 y un 10%, ¿no? Eso quiere decir que si no hay desfibrilador, ya tienes 10% de entrada por cada minuto que no lo desfibriles. En muchos de los estudios que se han hecho estudios en comunidades, se han hecho estudios en servicios de emergencia. Cuando comparan, por ejemplo, en muchos de estos estudios, como el PAD que se publicó en el New England, dice la diferencia entre un RCP solo y un RCP con DEA es lo doble de sobrevida, prácticamente, ¿no? Entonces vean la importancia de que hagamos las dos cosas. No, y de hecho la supervivencia que tiene un paciente que solamente tiene actividad eléctrica sin pulso o asistolia versus el que tiene una arritmia letal y la tratas es mayor. Correcto. Incluso cuando lleves 5 o 6 descargas es mayor la supervivencia. Tú lo sigues descargando, sigues haciendo por él, a diferencia del otro. Probablemente ya después de tiempo decidas ya no hacer mucho. Hay un estudio que es el PAD Trial en 2004, igual publicado en el New England. Este estudio es muy importante porque se hizo, fue un ensayo comunitario, no fue en servicios de emergencia, y se hizo en zonas residenciales, que lo platicábamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Decíamos, ya no estamos nada más por el tema de los servicios de emergencia, sino de comunidades cardioprotegidas. O sea, si tú estás en una comunidad donde sabes que hay
cierta cantidad de personas, ¿no? Con cierta densidad poblacional, el hecho de que ahí exista un desfibrilador que esté rápido, con un acceso oportuno, prácticamente estás asegurando la sobrevida en un evento cardiovascular en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando funcione. Claro, y ese es un punto crítico, ¿no? Que es lo que lo mencionábamos hace ratito. Bueno, para los que no lo conocen o no saben, porque no lo hemos mencionado, el rayo con el corazón es el símbolo universal de la desfibrilación. Esto es bien importante porque así como ya hay muchos símbolos, ¿no? Que prácticamente son característicos como las cruces, etcétera, la estrella de la vida en el prehospital, cuando ustedes estén en un lugar público y vean un corazón con un rayo, eso quiere decir que ahí hay un desfibrilador, ¿no? Entonces, prácticamente esto es muy importante que ustedes lo sepan porque pues hoy es una realidad. Ahora, lo puedes encontrar, como dicen, de muchos colores, ¿no? Sabores. De muchos sabores, pero ustedes que tienen un poco la experiencia del tema del equipo, nosotros hemos visto, por ejemplo, los gabinetes inteligentes y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué podemos platicar de eso, Juan Carlos? A ver, hablábamos que un punto crítico es tener un DEA operativo. A ver, y me regreso un poquito. Aquí tenemos que partir del principio que el DEA solamente tienes una sola oportunidad de utilizarlo y esta es precisamente cuando lo requieres. Entonces, si en ese momento tu DEA no está operativo, pues ya todo el esfuerzo que hiciste previo ya no sirvió de nada, ¿no? Y no funciona tu proyecto de tu espacio cardioprotegido. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo garantizar que los equipos iban a estar operativos? Pues hay dos maneras, ¿no? Uno es a la antigüita y ir a verificar uno por uno, lo cual cuando tienes 1, 2, 3 equipos no es un tema. Pero imagínate un aeropuerto con 60 o con 100 o una comunidad en donde hay a lo mejor 300 o 600 equipos, pues esto se vuelve poco práctico, ¿no? Además, cuando tú vas y haces la verificación física, pues es una fotografía en ese momento. ¿Qué pasa si al día siguiente el equipo falla? Pues ya no te diste cuenta hasta la siguiente verificación que tú haces. De ahí entonces que existen tecnologías como los gabinetes inteligentes que te van a estar informando en tiempo real. Un gabinete como este que vamos a poner aquí en la pantalla, donde te informan en tiempo real si el gabinete se abre o se cierra, si se quita el DEA o se regresa, si el DEA falla, si le van a caducar los parches o las baterías. Ese es un tipo de solución. Posteriormente hay equipos, los más nuevos, que tienen tecnología que reportan vía Wi-Fi o vía 3G a la nube y tú puedes recibir en tiempo real alertas desde la carga que tiene la batería, la ubicación del DEA, si tienen los parches cuando caducan o si ya caducaron, te está enviando recordatorios, las baterías lo mismo. Entonces ya la tecnología está completamente incorporada en los DEAs y ya prácticamente pues todas las marcas con equipos más nuevos están incorporando esto porque, insisto, el hacerlo de manera manual ya es poco viable y poco exitoso. O sea, tú puedes monitorear el equipo desde lejos sin necesidad de físicamente estar ahí. Exactamente. Inclusive, por ejemplo, estos los puedes configurar desde tu app. Hay una app que tú le puedes configurar el volumen, si quieres que siempre arranque en volumen alto o que se mantenga un volumen adaptativo en el cual si tú estás en la calle va a aumentar el volumen, si estás en un área como esta más silenciosa, pues te lo va a bajar. Puedes configurar a qué horas quieres que haga las autoverificaciones, puedes configurar la energía que quieres que aplique, los protocolos, o sea, puedes configurar muchas cosas y todo desde una app. Y los idiomas, ¿no? Los idiomas. También. Bueno, ya los seleccionas el botón y ya tienes aquí 6 idiomas. Aunque todos los equipos manejan una simbología, ¿no? Que es como muy universal, ¿no? Porque no necesitas, o sea, si tú hablas inglés o hablas alemán o lo que sea, prácticamente con los dibujos, con los iconos tú te puedes dar cuenta de cuáles son los pasos, ¿no? Y que incluso también con algunas iluminaciones podemos ver si está funcional o no, ¿no? Claro. Hay unos, por ejemplo, te dice aquí, OK. OK. Ay, OK. Si no está OK, pues no lo vas a ver, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, que te dice OK. Sí, creo que también parpadea, ¿no? Tiene unos foquitos que están flashando. Uh-huh. Tiene una palomita verde o una crucecita color rojo si no está funcionando. Y cada uno tiene un sistema que te va... Entonces ahora cuando estén en la calle, en un aeropuerto, en un estadio, en donde sea, en Europa, que hay más, nada más échense un ojito hacia donde está un DEA, donde hay un ID, y vean si está parpadeando, vean estas instrucciones que nos mencionas.
Pues hay otras experiencias muy buenas, ¿no? En otros países, lamentablemente, como en Europa y demás, que no solamente monitorean el desfibrilador, sino el sitio donde está el desfibrilador. Si están en un gabinete, ese gabinete se abre, pasan el reporte al sistema de emergencias, la operadora sabe que están utilizando, ¿En dónde? en dónde se está utilizando, manda una ambulancia sin necesidad que la pidan. A los ¿no? primeros respondientes que están más cercanos les notifica para que lleguen y Exacto, más rápido. exacto, justo. Hay un, sí es cierto, me acordaste, hay un sistema de activación de primeros respondientes, ¿no? Que eso también son los 2-3 estudios publicados. Entre más rápido llegue alguien y le dé la desfibrilación, aunque sea quien va pasando por ahí, pues evidentemente le va a ir súper bien a esa persona. Fíjense, en Alemania hay uno de estos sistemas que a la hora que un DEA o un gabinete se abre, dispara la alerta para los primeros respondientes que están más cerca, pero lo que va haciendo es que va monitoreando, por ejemplo, por la velocidad que tiene el primer respondiente, determina si va a pie o si va en bici o si va en auto. Entonces, está constantemente ajustando las notificaciones dependiendo de, obviamente, el que va en auto va a llegar más rápido que el que va a pie. Y con base en ello empieza a notificar y a insistir en las alertas dependiendo de la cercanía que vas teniendo con la víctima, ¿no? Está bien interesante. Esto es, yo creo que es parte del avance tecnológico que vamos a tener en los próximos años y ojalá que podamos realmente ser parte pronto de esto, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió que lo vimos cuando llegamos es, que esto no lo habíamos visto, es lo pequeño que puede llegar a ser un desfibrilador, ¿no? O sea, ya vimos que hay de diferentes tamaños, pero imagínense, esto lo puedes traer en tu coche, lo puedes traer en tu bolsa, en cualquier lugar. Digo, realmente no repercute. Ahí está otro. Estos, por ejemplo, sí, mira, lo voy a encender un poquito. Encendido. Efectuar llamada de emergencia. Modo adulto. Insertar electrodos. Ahí vamos a pensar que ya están los Insertar electrodos. No tocar al paciente. Análisis de ritmo cardíaco. Fíjate, me da el trazo, que no todos los Se días te dan recomienda el trazo. desfibrilación. Para los profesionales. Probablemente ahí no se alcanza a ver bien, pero si no ahorita le hacemos un zoom, Sí. donde hay una fibrilación Pulsar la tecla ventricular. parpadeante de descarga. Se ha liberado la descarga. Ahí tuvimos Acceso suerte y ya el seguro al paciente está en un ritmo sinusal Ajá. y seguramente con Reanimación pulso. cardiopulmonar. 30 veces masaje cardíaco externo. Entonces, fíjate, me da el metrónomo y cuando tienen la opción de retroalimentación de la calidad de la compresión, aquí me da también la profundidad y la velocidad como una especie de relojito y en verde o en rojo si estoy dentro de los rangos o si no. Entonces, realmente Aplique 2 veces la respiración artificial. tenemos ahora sí que toda la ayuda Claro. y cada día están más enfocados precisamente en facilitar y que no necesariamente tienes que ser un profesional de la salud para poder salvar una vida con un DEA, ¿no? Muy bien, pues la verdad es que creo que ha sido uno de los episodios más importantes que hemos tenido en este tema. Para mí creo que es un tema muy relevante que, lo decíamos al principio, no solamente para los profesionales de la salud. A veces no estamos acostumbrados a estar con un DEA. En el hospital no ocupamos esto, lo ocupamos los desfibriladores normales, pero nos puede pasar en cualquier lugar. Y número 2, pues la población es muy importante que los conozca también, ¿no? Lo decíamos, tenemos un problema muy importante en México, no hemos logrado todavía al 100% tener esta parte de la desfibrilación obligatoria de acceso público. Esperemos que esta iniciativa que tenemos por ahí en la parte atorada en el legislativo, tarde o temprano se pueda hacer, y no por un tema de ¿cómo decirles?, de responsabilidad, sino por un tema de necesidad real que existe, ¿no? En otros países sabemos que esto es una realidad prácticamente, ¿no? Y México, pues ya lo necesitamos, es un tema muy importante. Aparte, México tiene, como todos ustedes saben, el primer lugar en muertes por enfermedades cardíacas y yo no sé qué estamos esperando para que esto funcione. Aprovechando, por supuesto, que está aquí Juan Carlos, a mí me gustaría, si nos pudieras platicar un poco qué se está haciendo con el tema de la certificación de espacios cardioprotegidos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes años? Sé que ustedes se dedican mucho al tema de los equipos, pero ahora una de las preocupaciones muy importantes es esta, acreditar espacios cardioprotegidos. ¿Hacia dónde van con esto, Juan Carlos? Mira, yo creo que, como bien dices, el gobierno no tiene esta parte, bueno, toda la parte de desfibrilación pública en el radar, mucho menos la parte de certificación o acreditación de espacios cardioprotegidos.
Entonces, la intención es que nos juntemos en la industria para poder generar en conjunto pues mecanismos para poder certificar y avalar estos espacios para ver cómo sí cardioprotegidos, se hace, para ¿no? ver cómo sí. Inclusive para llegar y tocarle la puerta al gobierno y decirle, oye, te ayudamos, aquí estamos con esto, esta es la propuesta y cómo podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que esto es un tema que ya no se va a tardar mucho. Yo creo que a partir del 2026 vamos a arrancar fuerte con esta iniciativa y pues esperemos contar con el apoyo de muchas personas, ¿no? Y de muchas organizaciones para que esto realmente camine y se pueda realmente legislar y tener un modelo de certificación acreditado pues por la Secretaría de Salud, que sería lo ideal, ¿no? Sí, es cierto. Lo platicábamos, decíamos, ¿quién tendría que ser el responsable de la acreditación? Pues los organismos de salud, ¿no? Al haber una ausencia de esto, pues evidentemente lo que se necesita es un equipo colegiado, ¿no? Que podamos juntar el expertise tanto de asociaciones como de, pues sí, asociaciones científicas, médicas, y que podamos realmente, como dices tú, tocar con el gobierno y decir, a ver, nosotros lo estamos haciendo. Por ahí se los platicamos, una de las intenciones. Hay una publicación que hicimos, ¿te acuerdas? El año pasado con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, el Grupo de Emergencias Cardiovasculares. Hablamos un poco acerca de pues la importancia de esto. Y creo que ahora vamos a tratar de poder conjuntar todo esto en un tema más técnico, ¿no? Y decir, a ver, si tú quieres un espacio cardioprotegido, debes de cumplir con esto. Un estándar que tienes que cumplir, ¿no? Exactamente. Tus indicadores, tus tiempos, tu equipamiento y todo, para que también creo que les sirva de mucho a los particulares y a quienes pues tienen la intención de tener un espacio cardioprotegido. Pues sobre todo hacerlo profesional, ¿no? Claro. Y que nos falta mucha cultura. O sea, nos pasó, ¿no? Hace poco que, digo, ya tenemos como 5 o 4 años o un poco más trabajando con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, haciendo justo esto, trabajando en conjunto, no solamente como una empresa, ¿no? Sino varias empresas, como sociedades, como organizaciones, que ya lo mencionaba el doctor, justo en pro de favorecer esto, ¿no? La cultura de la cardioprotección. Para que el único beneficio sea el paciente. Aquí nadie más se beneficia. Y que incluso una estancia no quiso el DEA. Sí, exactamente. No. Y un centro donde, pues, no sé, 2-3 veces a la semana tienen eventos masivos. Y donando. Entonces es parte, sí, y regalado. Nada más era como recíbanlo, por favor. Es justo cultura, que la verdad a mí sí me preocupa a nivel nacional, si de por sí las cosas en salud no estamos muy bien, o sea que sea todavía un camino muy largo, pero esperemos que las cosas vengan mejor. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. La verdad es que valía la pena que quien tuviera más información te siguiera. Si nos puedes dar en las redes sociales tus datos de contacto para quienes estén interesados tanto en los equipos como en la parte de la acreditación de los espacios cardioprotegidos y, por supuesto, pues ayudarles en toda esta parte, ¿no? Claro, creo que están en la pantalla. Sí, vamos redes. A ponerlas en la pantalla. Igual si las quieres mencionar adelante y las ponemos. Cardioprotección en LinkedIn, Cardioprotección México en Facebook, Cardioprotect MX en X y Cardioprotección en Instagram. Perfecto, pues ahí pueden seguir a Juan Carlos, pueden seguir a Cardioprotección. Ustedes entran a la página, ahí tienen una gran cantidad de información sobre los equipos y también los invitamos pues a que vean todas las publicaciones que se han hecho sobre esto, sobre cardioprotección, pero sobre todo a que entendamos la necesidad de este tema, ¿no? Si tú tienes una empresa, si tú eres particular... Que generen una demanda. Exacto, estás en un lugar donde crees que esto es necesario, no importa la legislación, no importa el tema en el que estamos, es muy importante que cuentes con un espacio cardioprotegido y bueno, pues creo que nuestros amigos de Cardioprotección te pueden ayudar con mucho gusto, ¿no? Claro que sí. Pues un mensaje final, yo le pediría a la doctora Silvia, a Juan Carlos, si nos ayudan con un mensaje para terminar. Y yo iniciaría así dándoles una pista, ¿no? Para mí yo creo que la palabra clave en este episodio es responsabilidad, ¿no? Es decir, es una responsabilidad de todos conocer esto, pero es una necesidad contar con equipos como estos, ¿no? No sé ustedes. Sí, definitivamente este es, como dice Silvia, es un tema cultural que hay que trabajar mucho con ello, hay que evangelizar, por ahí alguien me decía, ¿no? Y finalmente yo lo que haría es invitarlos a que le pierdan el miedo al desfibrilador. O sea, si en su empresa hay un desfibrilador, si en un aeropuerto lo ven, en un centro comercial, pierdan el miedo. Acuérdense de los 3 pasos. 1, encenderlo. 2, seguir las instrucciones que les va a pedir colocar los parches. Y 3, si es necesario, presionar el botón de descarga.
Nada más. Así de simple, no van a matar a nadie, no le van a hacer daño. Al contrario. Al contrario. Lo peor que puede pasar es que lo salven. Sí. A mí me gusta mucho hablar de temas que van más hacia el impacto social, la responsabilidad social que tenemos todos como población. No necesitamos ser médicos. Hace rato vi un reel, no sé si sea nuevo, pero me apareció apenas hoy. Era como alguien de la India, algo de oriental así extraño, donde tiene una persona un colapso y está dándole el familiar compresiones. Pasó N cantidad de gente a su lado y nada más hay un policía, pero dirigiendo el tráfico. Entonces ahí todos somos responsables de la activación y obviamente esa paciente, mínimo el video duró como 2 minutos y yo no vi que alguien hiciera algo. Entonces es muy importante el papel como población que tenemos para la activación de un sistema de emergencia y el uso de equipos que afortunadamente ahora los vemos un poco más. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a Cardioprotección MX, por supuesto, quienes, pues gracias a ellos fue posible esta conversación el día de hoy. Les agradecemos mucho, primero, que nos hayan permitido estar con ustedes. Segundo, que nos hayan permitido conocer los equipos de cerca, poderlos ver. Esto es algo también muy relevante, muy importante para que ustedes, los que nos ven y nos siguen, lo pudieran identificar. Y pues agradecerles a ustedes. Les invitamos a que nos sigan en este podcast a través de nuestras diferentes plataformas, canal de YouTube, Spotify y todas las plataformas en donde está este podcast. Les invitamos a que nos sigan, a que nos evalúen. Para nosotros es muy importante. Y por supuesto que estén pendientes para los siguientes episodios donde vamos a tener temas tan interesantes como este e invitados tan especiales como Juan Carlos. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Crítico 24/7, conversaciones que salvan vidas. Hasta luego.